haciendo una probabilidad de un evento para vos. Oye, que vamos a ver si ya estás. Así es esto. Sí, pero qué bueno que tenga la energía, que tenga las ganas, porque de verdad hay muchas personas que ya no, de verdad no hacen. No, ya dicen, yo ya tengo mi plaza, yo ya tengo mi, yo ya. Hay más jóvenes, No, de verdad, Ayer yo le admiro esa, no, que ya está viendo, a dónde va a ver y qué bueno. Es que podemos, a ver, por ejemplo, nos han ofrecido el espacio y todo eso, y hasta ahorita, porque yo lo conozco de las conferencias que vimos ahí en el parque, el que me llegaste a explicar lo que habían en el tema. Sí. Esa es la plaza que te digo. Ahí donde expusiste, al aire libre, esa es la plaza Huichita. Podemos llevar ahí a este Chuen que haga una ceremonia. Ajá. Se pueden hacer muchas cosas. Sí, muchísimas cosas. ¿Cuándo se queda San Bartolo? 24. Pero pide la zona que la piden ustedes. Es que es bien difícil, Sí, tiene una pequeña sala. Tiene una sala más pequeña que esta. Sí, tiene como un foro y todo. Más chiquitita hasta aquí y hasta ahí. Cabríamos ahí unos 15 bien acomodados y el ponente. Pero mira, que es un lugar sagrado. Sí. Vamos a y entrar. es su hogar, es su de ustedes, y cómo es posible que no les dejen entrar. Te digo una cosa que es muy difícil que te dejen entrar a mí, a la misma zona que lo siempre 2021 se derrumbó. Se le vino abajo una escalinata. Entonces, sí está medio. Si así no vamos a subir a la pirámide, vamos a hacerlo ahí en ese lugar sagrado. Sí, pues la Huichita también está ahí al ladito y queda dentro del recinto sagrado. Sí. La iglesia, la Huichita. Bueno, nosotros tenemos una propuesta de limitación del recinto sagrado de Tenayuca y cuáles eran los edificios sagrados y así como en el Templo Mayor, que ya ves que están los 78 edificios donde no vivía nadie, sino eran rituales. Así nosotros tenemos nuestra propuesta ya de dónde era, y la Huichita es dentro del recinto sagrado. ¿Qué es Huichita? La plaza es una plaza. Pero Wichita es de allá de Estados Unidos. Sí. Hay un convenio con esos indios de allá precisamente de Kansas. Wichita, Kansas. Hay un convenio, entonces ellos nos regalaron una estatua y esa estatua está ahí en la plaza, y por eso esa plaza, cuando hicieron la ceremonia, vinieron los indios americanos. ¿Qué etnia o tribu vino? No sé exactamente. Ya, pero vinieron. Sí. ¿Y de qué Wichita es? ¿De qué idioma? Sí, de ellos mismos, pero no sé bien qué idioma, pero el Wichita es de su... Mira, ya que tu conferencia ya va a ser bien informativa. ¿Qué han encontrado ahí a todo alrededor? Yo tengo un amigo de por allá y se encontraban cantidad de cosas ahí, la gente. Sí. Y hay gente, la gente todo conserva todo eso. Casi todos vasijas, vasos. ¿Sí lo tienes? Sí. ¿Tú qué tienes? No, yo no tengo nada, bueno, o sea... No está siendo grabado, esto no. Yo sí, mi papá y mi abuelo. No, yo no tengo nada. Yo tengo no moderno, o sea, yo tengo de subir al cerro Tenayoca, que también es sagrado, y es histórico y es arqueológico. Ya lo sabe, siempre que lo mencionamos ya lo sabe la doctora, sus fotos antiguas que tiene y todo. Este cerro, yo tengo pequeñas laquillas de obsidiana, de las que cortaban así bien larguitas y así, pero yo nada más puro pedacería, nada más. Luego es lo único que he encontrado, tepalcatito, pero así una vasija, un saumero. La gente sí. La gente sí. Bueno. Adelante, yo no te quito tu tiempo. No. Pues miren, ahí está. Esa la utilizo. De Ponce, César Ponce, también de Lorena. Pero estaban
no tardarme. Vean el título: La diversidad de bebidas y magueyes en Mesoamérica en la historiografía de la conquista del siglo XVI. Bueno, también lo voy a decir en la historiografía actual. Pero miren, o sea, nosotros un poco como mexicanos, o un poco como que conocemos y estamos empapados de todo esto, pues tú me vas a decir, pues sí, la diversidad de bebidas, aquí la chicha, muchas cosas las conocemos, pero en la historiografía actual, los libros de historia, no queda claro y americanos de las 2 décadas pasadas vinieron a confundir un poco esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos resulta muy lógico este título, pero en la historiografía no queda claro. Entonces voy a leer la introducción. Dice: este apartado es una aportación a la identificación en la diversidad de bebidas y magueyes en Mesoamérica referidos en la historiografía de la conquista del siglo XVI, así como los productos derivados del maguey y su procedimiento de elaboración y obtención, que resulta de suma importancia para su identificación. Esto debido a que la historiografía actual se ha generalizado y confundido a la diversidad de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, y sus procesos en Mesoamérica. De manera que iniciaremos por recorrer las principales obras de la historiografía actual que generalizan y confunden las bebidas. En la historiografía reciente de las últimas 2 décadas, uno de los principales estudios de las bebidas en Mesoamérica se debe a Henry J. Bruman, profesor emérito de geografía en la Universidad de California en Los Ángeles. Escribió en el 2000 el libro llamado Alcohol, bueno, no se pronuncia muy bien en inglés, pero Alcohol in Ancient México. Bruman muestra gran confusión en la diversidad de las bebidas y cae en la generalización al mencionar diferentes bebidas que llama indiscriminadamente como brebajes nativos, sin aclarar su proceso y su procedencia. Otro autor que sigue esta confusión y generalización entre destilados, fermentados y obtención es Timothy Mitchell, historiador y teórico político egresado de la Universidad de Cambridge. En su obra del 2004 titulada Intoxicate Identities, Alcohol Power in Mexican History and Culture, desde el capítulo 1 de su obra generaliza destilados y fermentados como simples brebajes intoxicantes, y tampoco aclara su proceso y su procedencia. Por último, Rod Phillips, doctorado de la Universidad de Oxford y profesor de historia en la Universidad de Carleton, Canadá, a 10 años posteriores no resuelve los problemas de sus antecesores. En su obra del 2014, titulada Alcohol, a History, o sea, como alcohol, una historia, Phillips mantiene la generalización de las bebidas de Mesoamérica sin aclarar su proceso y procedencia. Además, hace una innecesaria analogía por falsedad entre Europa y América. Generaliza para esta última no solo el empleo cultural y control del alcohol, sino que también engloba sus usos y costumbres. O sea, hace una analogía con Europa y eso, y todo lo de Europa que de la Edad Media y todo eso viene y dice que aquí lo hacían, ¿no? Entonces, esa es la introducción, el primer apartado, y este ya es el capítulo 1, por así decirlo, ¿no? El cual le puse la diversidad de bebidas de los magueyes y su proceso en las fuentes tempranas del siglo XVI. Ahora veamos lo que los documentos de aquella época antigua como fuentes tempranas de la conquista europea nos dicen sobre la diversidad de bebidas referidas en Mesoamérica, así como sus procesos de obtención. Los procesos de obtención van a venir a ser importantísimos.
La primera referencia es por parte de los conquistadores y toca a Hernán Cortés. En la segunda carta al emperador Carlos V del año de 1520 nos refiere, abro cita, miel de unas plantas que llaman en las otras islas maguey, que es muy mejor que arrope, y de estas plantas hacen azúcar y vino. Entonces, fíjense, ya nos está refiriendo a la miel de maguey, que es mucho mejor que arrope. Y de estas plantas hacen azúcar y vino. 3 productos, pero, continuó. Primeramente Cortés hace referencia a la miel de maguey, pero no menciona sus características, ni su proceso de obtención. Solo menciona que es muy mejor que arrope. Y les explico qué es el arrope. El arrope en la Europa del siglo XVI se conoce como mostillo, que es el jarabe del mosto, y se obtiene mediante la cocción del zumo obtenido de exprimir el membrillo, las granadas o las uvas. Esto antes de fermentarse y hacerse vino. Mientras que en Mesoamérica, la referida miel de maguey se obtiene del proceso del talado y raspado del maguey junto a la recolección de la savia, llamada actualmente aguamiel, su filtración o que la cuela, y la deshidratación parcial de la savia a fuego lento y directo por periodos prolongados hasta la caramelización de los azúcares, de la savia exudada del maguey y su espesura. O sea que el aguamiel lo ponen a fuego lento hasta que se carameliza el azúcar y se hace una miel espesa, ¿no? Y bueno, aquí y su espesura y finalmente su reposo, ¿no? Porque también las dejan reposar un rato, no nada más ya se enfrió y ya véndela, ¿no? Sino todavía los buenos de los pueblos todavía les dejan su reposo que ellos ya saben, ¿no? Y muy probablemente ciclos lunares tienen que ver ahí y todo eso, ¿no? También se suele preparar con la tuna. No nada más es con el aguamiel, sino la tuna también la machacan, hacen este mosto, que bueno, eso es europeo. Al mosto le llaman a la uva machacada, antes de fermentarse y hacerse el vino que conocemos. Ese es el mosto, por eso le llaman mostillo. También se suele preparar con tuna, que es el fruto del nopal, con el mismo procedimiento de obtención que les acabo de decir. Ahora, estamos con Cortés, con Hernán Cortés. Esto lo escribe en la segunda carta. Segundamente, Cortés refiere a azúcar. No especifica qué tipo de azúcar, ni su proceso de obtención o características. Con esto solo podemos inferir que los mesoamericanos pudieron haber obtenido algún tipo de endulzante natural, quizás obtenido de las pencas y las fructosas del maguey, como el hoy conocido sirope de maguey. El sirope de maguey también es líquido, pero si tú lo dejas cristalizar y lo mueles, es como un endulzante. Eso también lo hacen, ¿no? O sea, si tú te googleas el sirope, también te va a parecer que es un líquido, tipo miel, que no distingues entre la primer miel de maguey y el sirope. Pero el sirope, si lo dejas cristalizar y luego lo machacas, eso cristalizado, para la cocina dicen que es, y también cocinar con la miel de la savia. Bueno, yo no le digo aguamiel porque aguamiel también viene de Europa, ¿no? Yo le digo savia del maguey. Entonces el sirope también, pero con esto de que si lo dejas cristalizar y lo pules, pues puede ser ahí un endulzante natural.
El sirope de maguey, que es el jugo vegetal dulce que se extrae de las pencas del maguey de color dorado, utilizado como endulzante natural, ya lo dije. Y terceramente y última, Cortés refiere a que se obtiene vino de maguey, pero no especifica tampoco qué tipo de vino, ni sus características. Y por tal motivo no podemos determinar a qué bebida alcohólica se refiere. Solo podemos determinar que es pues, un vino de maguey, quizás mezcal o quizás pulque, ¿no? O octli, que es la manera más adecuada, como lo menciona el doctor, el octli, ¿no? Ahora ya acabamos con Cortés. Y aquí viene un personaje que resultó súper importante para este estudio y para este estudio. Y a su posible, voy a agregar a su posible publicación. La segunda referencia por parte de los conquistadores toca a un acompañante de Cortés y testigo, aquí me falta, y testigo y participante de los sucesos. Nada le puse testigo, pero no fue nada más testigo. Participante, asesino de indígenas, de los sucesos de la conquista entre 1519 y 1521. Se le conoce como el conquistador anónimo. Pues bueno, ustedes ya han de saber que tiene un libro y está publicado su libro, del conquistador anónimo. En su obra dedica 3 capítulos a las bebidas mesoamericanas. En el capítulo 9, titulado Las bebidas que usan, nos refiere, abro cita, hacen diversas clases de vino, pero la bebida más principal y excelente que usan es una que llaman cachanate. A pesar de mencionar diversas clases de vino, pues no aclara cuáles son, ni sus características, y mucho menos sus procesos de obtención. Por el momento, solo podemos inferir que en Mesoamérica se obtenían diversas clases alcohólicas, con diferentes procesos y de una gran variedad de plantas. También refiere a la bebida del chocolate, de cacao, con la adulteración de la palabra cachanate. Nos hemos dado la tarea de buscar cachanate como una bebida, y pues no hay ninguna la chicha es lo más común, ¿no? Más bien, chicha lo usan general para todos los fermentados, ¿no? En los pueblos, a todo le llaman chicha, ¿no? Al fermentado del maíz, chicha, al fermentado de tuna, chicha, pero cachanate nosotros creemos que es el chocolate, porque hemos buscado la bebida cachanate, pues no está, y chocolate pues se nos hace así como que el conquistador anónimo quiso decir chocolate o chocolate, algo así, creemos que es el chocolate, ¿no? Más adelante, ahorita lo que les dije es en el capítulo 9, más adelante en su obra, en el capítulo 11, que este es el capítulo super revelador, titulado Otra clase de vinos que tienen, menciona ya no vino, sino concretamente un licor que se extrae de la planta del maguey. Abro cita. Hay ciertos árboles, o más bien árboles cardos, que tienen las hojas gruesas como la pierna de un hombre por la rodilla y del largo de un brazo. Poco más o menos, dice el conquistador, según su edad de la planta que está describiendo, ¿no? Dice el conquistador anónimo, echa en medio un tronco que llega a tener de alto 2 o 3 veces la estatura de un hombre próximamente, y el grueso de un muchacho de 6 o 7 años. En cierta estación, dice el conquistador anónimo, en que llega a su madurez, le hacen un barreno en el pie del tronco, por donde destila un licor que guardan
en unas cortezas de árbol a propósito. Estas cortezas de árbol pues sí pueden ser ¿La cocote? el acocote, ¿no? Que es de madera, algo así. El conquistador anónimo muy tempranamente lo ha de haber visto, o cortezas de árbol, a lo mejor ahí algún dato etnográfico ya Es más parecido a la planta de plátano, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora con el análisis. Esa fue la cita del conquistador anónimo. Ahora va el análisis. Dice, primeramente el conquistador anónimo hace una descripción de las dimensiones del maguey mediante la antropometría, que son con medidas y proporciones de diferentes cuerpos humanos, y lo refiere como un árbol cardo de hojas gruesas. En realidad el maguey es catalogado como una suculenta carnosa originaria, y dentro de las más de 200 especies de magueyes, el maguey que exuda savia dulce es el agave salmiana. A mí no me gusta decirle agave porque también es una palabra europea. No me voy a meter que si árabe o que si de latín, sino yo le digo siempre maguey porque agave pues viene de allá, ¿no? Pero en todo lo que es los nombres científicos siempre le ponen agave. Entonces el agave salmiana es el que da la savia dulce, ¿no? Y pues lo hace antropométricamente la descripción. Segundamente, refiere al brote y crecimiento de la inflorescencia llamada quiote, que arroja el maguey al desarrollarse en su roseta basal en la disposición circular central de las pencas. Esto de roseta basal es que las pencas no tienen tronco, ¿no? Se dice que tienen un pequeño tronquillo, le llaman tronco chaparro o algo así. Pero la realidad es de que el maguey es como las rosas, no he usado eso de rosas, sino que la misma planta va haciendo, la misma penca que va creciendo después, va haciendo lo que le llaman la roseta basal, y lo refiere como que echa un medio tronco alto y grueso, con descripción de las dimensiones igualmente antropométricas. La palabra quiote, según la RAE, proviene del idioma náhuatl quiot, tallo, brote. Y continúa la RAE y dice tallo comestible de la flor del maguey. Ahora, terceramente, prosigue el conquistador anónimo con el proceso y la técnica para obtener la savia del fluido. La savia es el aguamiel, ¿eh? Te digo que yo no le llamo aguamiel. Para obtener la savia del fluido de las pencas del maguey, y nos refiere como primer paso del proceso durante la maduración del tallo o quiote, que es entre 8 y 15 años. Ahí sí tiene razón. Yo sembré y fueron 15 años, no más. Sí, dice el conquistador anónimo, le hacen un barreno en el pie. Esto es un agujero perforado en la base del tallo o quiote, en la roseta basal de la disposición circular central de las pencas del maguey. En esta parte no queda claro si talan completamente el tallo o quiote para retirarlo, o si solo lo perforan en la base central. O sea, si dejan el quiote y lo perforan en la base central del tallo o quiote y del maguey, porque también ahí ya entra el maguey. En la actualidad se vigila el maguey, y antes de que crezca el quiote, el brote, se procede a barrenarlo, ¿no? Esto ya también lo he hablado con tlachiqueros, ya no tanto sino como de tercera, cuarta generación. Entonces yo les digo es que la referencia es quiote y lo barrenan, y ellos, y
Sí, ajá, exactamente. Y ellos actualmente están vigilando el maguey todo el tiempo y donde ven el primer brote, vámonos, ya no dejan crecer el quiote completo y lo barrenan antes, ¿no? Y también hay otros que lo dejan crecer, curiosamente. Y que queda un poco más a esta referencia, ¿no? Ajá, Queda está más... completamente, lo dejan florecer, pero también lo aprovechan para así. Ajá, y aquí está esta, ¿no? Que les puse. Que en el internet está difícil encontrar el agave pulquero. Tú le pones agave pulquero y te aparecen magueyes indiscriminadamente, ¿no? No te aparece el salviana, el que es. Y en esta página que si era de un biólogo, ahí sí aparecía el que es, ¿no? Ahí también se me olvidó poner un poco las referencias de las fotos que agarré. Es marrón, el manso, el chaqueño, El cimarrón. Ahora, cuartamente, refiere a la destilación del licor de maguey como resultado y obtención de la savia mediante la exudación del fluido. Ahorita esta palabra de exudación también la voy a explicar, ¿no? ¿Por qué la uso? ¿Por qué uso esa y no otra? De las pencas del maguey a consecuencia y a través del agujero barrenado en la base del tallo o quiote de las pencas también, ¿no? Para acumularse en el mismo dicho agujero. Así el conquistador anónimo termina con la referencia a la recolección y almacenamiento de la savia exudada de las pencas. En esta cuarta y última parte de la referencia hay muchas reflexiones con respecto a la información proporcionada. En primero, utiliza la palabra destila. De primera instancia, puede inferirse que el conquistador anónimo hace referencia al proceso de destilación, que según la RAE implica calentar un cuerpo hasta evaporar su sustancia volátil, el alcohol etílico, que enfriada después recupera su estado líquido, ¿no? Primero lo hace vapor y luego lo recuperan en líquido otra vez, ¿no? Mediante calentar, enfriar, calentar y enfriar. Este proceso descrito por la RAE es para provocar la separación de componentes o sustancias volátiles del resto de las sustancias más fijas, por medio del calor o ebullición selectiva en ollas u otros vasos de diferentes materiales, en las que por medio de la condensación sucesiva o enfriado del vapor producido, se vuelvan a recuperar los componentes o sustancias separados nuevamente en líquido. Sin embargo, en una segunda instancia, y debido al contexto del siglo XVI, puede inferirse que al utilizar la palabra destila, el conquistador anónimo hace más bien referencia a la definición latín de gotear, tal y como también la RAE define, abro cita, del latín destillare, gotear, caer gota a gota. Esta segunda instancia implica más la acción de emanar, exudar o escurrir la savia de las pencas hacia el agujero barrenado para su acumulación inducida. Y aquí es donde explico la palabra exudar. Escurrir, pues a lo mejor también se le escurre las pencas al maguey y caen en el barreno, ¿no? Pero exudar tiene más que ver con los poros, con la transpiración. Sí, obviamente por la gravedad del maguey va a estar ahí echando, ahí captando, ¿no? Pero al ser al tener fructuosa y ser carnosa, al maguey se le dice más como poro, ¿no? Entonces por los poros está saliendo este elixir, ¿no?
por eso uso yo el sudar. Ahora, el conquistador anónimo refiere que el maguey destila un licor. Sin embargo, la savia exudada de las pencas acumulada en el agujero barrenado no contiene alcohol, sino que la savia del maguey es en un principio dulce, conocido hoy día como aguamiel, que les digo que yo no le digo aguamiel, debido a su dulzura y pureza. La savia es un fluido o líquido que circula por los vasos de las pencas carnosas y del que toman las células del maguey las sustancias para su nutrición y su reproducción. Para que la savia exudada de las pencas, que en un principio es dulce, produzca alcohol etílico, es necesario el proceso de fermentación, el cual no menciona el conquistador anónimo. Solo menciona que del agujero barrenado destila un alcohol, sin mencionar el proceso de fermentación, que es indispensable para poder transformar las azúcares de la savia en etanol o alcohol etílico, o en el vino del maguey, que es a lo que nosotros vamos a tomar la pulquería. La fermentación es un proceso anaeróbico que no necesita aire y es realizado por las levaduras y algunas clases de microorganismos como las bacterias, que transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación en la savia del maguey se da de forma natural debido a las bacterias y levaduras